Muy bien, entramos al tema número 17 de 21 temas de discipulado bíblico. Y este tema siempre un poco espinoso, ¿no? El tema del dinero y las posesiones. También la próxima semana, en el tema 18, hablaremos sobre lo que es ofrendar al Señor. Pero hoy día vamos a ver el dinero y las posesiones en general. En 21 temas de discipulado bíblico, estamos ya en el número 17. En primer lugar, el dinero se puede convertir fácilmente en un ídolo de nuestras vidas. Ese peligro grande hay en la vida del creyente. El dinero se puede convertir en un ídolo, y un ídolo no solamente es una imagen a la que una persona se postre, no solamente es eso. La Biblia nos dice que el dinero se puede transformar en un ídolo en nuestra vida. Si nuestro corazón está enfocado en el dinero, se va a volver un ídolo, el dinero y las cosas materiales. Leemos en Mateo 22, así: Maestro, le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Ahora, la ley es la expresión de la voluntad de Dios. No solo los 10 mandamientos, sino todo lo que está en los libros de la ley de Dios. Todo eso es la expresión de la voluntad de Dios para la vida del hombre. Y la pregunta que hacen es: ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿En qué se concentra la ley? ¿Cuál es la esencia de la ley de Dios? Y entonces, ¿cuál es la esencia de la voluntad de Dios también para la vida del hombre? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y en realidad ese es el centro de la vida del hombre. Fue con este propósito que Dios creó al hombre, para amar al Señor su Dios de todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Pero mucha gente ha trasladado este amor hacia Dios, lo ha trasladado al amor hacia el bolsillo. Especialmente la gente que no conoce al Señor, tienen como su Dios, tienen al dinero. Ahora, a veces nosotros como hijos de Dios nos contagiamos un poquito de esto, y sucede también en nuestras vidas. Por eso Jesús, en la parábola del sembrador, él dice que hay 4 terrenos diferentes, 4 corazones diferentes, pero 3 de esos tipos de corazones no permiten dar fruto para el Señor, solamente uno de ellos, la buena tierra. Una de las tierras que tiene un obstáculo para no fructificar es el corazón afanado. La persona que acepta al Señor, conoce a Cristo, pero su corazón está tan afanado con el trabajo, con el dinero, con lo material o con el estudio, está tan enfrascado en esas cosas materiales que entonces el Señor compara ese obstáculo de lo material en esa persona, lo compara con las malas hierbas, los espinos, las malezas, que cuando hay un buen cultivo, el trigo, por ejemplo, ¿no? Si el agricultor no deshierva, no saca la mala hierba, entonces pronto la maleza y la espina le va a ganar al cultivo, y van a crecer más, van a ahogar la plantita de trigo, porque no le han sacado las malezas, no han deshierbado. El Señor dice que ese afán por lo que es material, no el trabajo, porque todos trabajamos, es lo más normal del mundo, y en realidad el que no trabaja, la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es muy claro en la Biblia. Todos tenemos que trabajar, sí, pero es diferente desvivirse por el trabajo, desvivirse, estar absorbido totalmente en el esfuerzo por las cosas materiales. Ese es el problema. Cuando lo material se convierte en el centro de la vida de una persona, de un creyente. Y Jesús compara ese afán con las malezas que ahogan la palabra de Dios en la vida de esta persona. Porque el propósito de nuestra vida es este:
Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Él, el Señor, ha de estar en el centro de nuestra vida entera. Esa es la esencia de la voluntad de Dios en su ley, cuando le preguntaron al Señor Jesús. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Y en tercer lugar, estoy yo mismo, ¿no? Ya se sobreentiende que uno se ama a sí mismo, pero uno está en tercer lugar. En segundo lugar está el prójimo. Esa es la manera como Dios diseñó nuestra vida. El amor a Dios en primer lugar, y en segundo lugar a nuestro prójimo, y en tercer lugar también a mí mismo. Pero se han dado cuenta que en los mandamientos no está para nada el dinero. El dinero ni siquiera es mencionado en los mandamientos de Dios. El dinero es una parte de la vida del creyente que para Dios en realidad tiene muy poca importancia. Pero nosotros siempre hacemos las cosas al revés, ¿no? Ponemos el dinero lo primero en nuestra vida. Vamos a ver la perspectiva de Dios. El Señor dice: de estos dos mandamientos, amar a Dios, al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Y les dijo: mirad y guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué distinto es el propósito divino para el hombre de lo que el hombre piensa, ¿no? El hombre valoriza a las personas por su dinero. Y bueno, les confieso que a mí no me agrada mucho estar en medio de gente adinerada. Nunca me ha gustado eso, porque si uno entra a una reunión donde hay gente muy importante, de mucho dinero, lo primero que hacen es mirarle a uno de pies a cabeza, a ver qué tal está vestido, este hombre quién es, no tiene importancia. Me siento bastante incómodo en medio de gente adinerada, porque todo lo que lo ven, todo lo que hacen está en medio del dinero. Y el Señor Jesús dice: mirad, guardaos, cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordamos la historia del hombre rico y de Lázaro, ¿no? Que no es una parábola, es una historia real en el libro de Lucas. Está el hombre rico que muere y va al lugar de condenación a sufrir. Está sufriendo en el fuego del infierno, el hombre rico. Pero mire, este hombre rico tiene tan poca importancia para Dios que Dios no menciona su nombre, porque para Dios es minúscula la importancia del hombre rico. Por eso Dios no menciona su nombre, dice un hombre rico nada más. Pero Dios registra el nombre de Lázaro, que fue una persona real, era un mendigo allí en la casa, afuera de la casa del hombre rico, Lázaro. Y murió el hombre rico y fue sepultado con gran lujo. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seguramente que su cuerpo lo tiraron por allí en un sitio, ni siquiera tenían ganas de enterrarlo, pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de Dios, de la presencia de Dios. Este hombre mendigo llamado Lázaro, mientras el hombre rico fue al lugar del infierno. Y Dios mira las cosas tan distintas de lo que nosotros miramos, ¿no? El hombre está acostumbrado a valorizar a la gente por lo que tiene. Por lo que tiene. Y si ven una persona que es pobre, pues lo miran por encima del hombro, como dicen. Qué distinta es la perspectiva de Dios acerca de la vida del hombre. El hombre menosprecia, la gente menosprecia a la gente que es pobre. Dios no. Dios no. ¿Cómo vemos al Señor Jesús viniendo expresamente, Dios planificando, Dios expresamente su nacimiento? Todos tienen una habitación donde la madre da luz o en el hospital, pero el Señor Jesús no tuvo dónde nacer.
¿A quién hemos visto nacer en un corral de animales? Y no tenía cuna, lo pusieron un cajoncito de madera donde dan la comida, ponen la comida a los animales, ahí. Eso se convirtió en una cuna para el Señor Jesús. Dios lo hizo expresamente así, para dar a entender cuán poca importancia tiene Dios en su pensamiento en cuanto a las cosas materiales. Cuán poco importantes son las cosas materiales. Así nació el Rey del universo, sin tener su madre donde dar a luz y sin tener, fue depositado como cuna en un comedero de los animales. Expresamente Dios lo hizo así. Y cuando Jesús murió, su única posesión, ¿qué era? Era su ropa. Y los soldados se repartieron su ropa. Para que Dios nos haga entender a nosotros cuán poco importante es el dinero para nuestra vida. Se necesita el dinero, claro, si no comemos. Pero es muy poco importante para Dios esto. Eso es lo que necesitamos entender. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, es a saber, la fornicación, la inmundicia, la molicie, la mala concupiscencia y la avaricia, la cual es idolatría. Otra vez, el Señor dice que la avaricia es idolatría, es decir, el amor al dinero, el afán del dinero, Dios le llama avaricia. Y para que sepamos, es idolatría, es pues un pecado. Dios pone a la avaricia en la misma lista de otros pecados grandes también. O sea, no es poca cosa para Dios. El amor al dinero es delante de Dios algo aborrecible realmente. Pasamos al punto número 2. Hay un gran engaño que circula mucho entre las iglesias, la teología de la prosperidad. Por ahí habrán escuchado, ¿no? En muchas predicaciones ahora, muchos creyentes entran a internet y escuchan de todo. Tenga cuidado usted, hermano, varias veces lo hemos dicho. No escuche cualquier cosa que usted vea en los mensajes bíblicos en internet. ¿Qué dice la Biblia? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Tenga cuidado de lo que usted estudia en esos mensajes bíblicos en internet. Tenga cuidado. Una de las cosas que confunden bastante al creyente es los adventistas del séptimo día. Tienen mucho en internet los adventistas y el creyente no se da cuenta que ese es un mensaje de una secta falsa, los adventistas del séptimo día. Y tiene mucha música que parece cristiana también. Y no solo eso, ¿no? Multitud de enseñanzas falsas hay en internet. Por eso entonces, uno de estos engaños que hay, mucho que circula, la teología de la prosperidad. Según este engaño, la bendición de Dios consiste en muchos bienes materiales. No según la Biblia, pero según la teología de la prosperidad. Dios tiene que bendecirte, tiene que prosperarte, hermano. Tú tienes que tener mucha prosperidad, mucho dinero, te tiene que sobrar dinero. Y sabes que si no pasa eso, si el dinero no te sobra, si no estás prosperando todo el tiempo, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Tú tienes un problema con Dios, tú tienes un pecado. Por eso es que Dios no te bendice. Y le confunden tanto al cristiano, le hacen pensar que la bendición de Dios es lo material, lo cual es completamente errado. Vamos a ver por qué razón. Esto es lo que dice, ¿no? Y el creyente que no prospera es porque está en pecado. Eso no dice la Biblia, eso dice la teología de la prosperidad, que es una enseñanza falsa. Esta es la razón. Hay una gran diferencia entre las promesas de Dios a Israel y las promesas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, no somos la nación de Israel. Si usted examina el libro de Deuteronomio, al final de Deuteronomio hay un capítulo muy largo de las bendiciones y las maldiciones a Israel. Entonces Dios le promete, si tú guardas mi ley, si tú Israel, que eres mi pueblo, guardas la ley de Dios, vas a tener una prosperidad material. Dios específicamente le dice,
yo te voy a llenar de riquezas cuando tú, que eres la nación de Israel, obedezcas mis mandamientos. Vas a ser próspero, vas a prestar a muchas naciones y muchas naciones te van a pedir prestado a ti porque yo te voy a bendecir. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, Dios cumple su promesa con Israel y lo ha cumplido durante siglos porque la gente más rica del mundo siguen siendo ellos, los judíos. Pero hay una enorme diferencia entre las promesas que Dios hizo a Israel y las promesas a la iglesia. Y acá hay una cosa, hermanos. Dios nunca nos promete a nosotros que somos sus hijos de la iglesia. Nunca nos promete. Tú guardas mi mandamiento. Bueno, tampoco dice guardas mi ley porque ya no hay eso de la ley. Estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Además, Dios nunca dice a los creyentes, tú vas a caminar en mi voluntad y yo te voy a prosperar materialmente. No hay esa promesa para nosotros de bendición material. No hay. Y eso es la razón de que nosotros no podemos enseñarle a los creyentes, tú caminas bien en la voluntad de Dios y Dios te va a llenar de prosperidad y de dinero. Eso es completamente falso, atribuyéndose una promesa que no es para la iglesia, sino para Israel, porque allí sí hay esa promesa de prosperidad. ¿Por qué hay esa diferencia? Dios sabe por qué. Le promete a ellos prosperidad, pero no a nosotros. A nosotros no. ¿Saben por qué? Una de las razones, hermanos, nuestra riqueza está guardada en los cielos y el tesoro que nosotros vamos acumulando no está en nuestro bolsillo, está guardado en la presencia de Dios. Esa es una de las razones por la que el Señor no promete bendición de dinero a los creyentes de la iglesia que somos nosotros. Pero sí nos dice que acumulemos tesoro, eso sí, en el cielo. Eso es lo que Dios nos enseña. Dios prometió a Israel muchas riquezas por la obediencia y además muchas maldiciones por la desobediencia también, ¿no? No solo bendición, maldiciones terribles a Israel por la desobediencia, pero es Israel, no es la iglesia. Dios no nos ha prometido riquezas por obedecerle, porque somos la iglesia. Número 3, el hombre mide el valor de las personas por su dinero. Dios jamás se fija en nuestro dinero. Primera de Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos, todo entra por los ojos, dicen, y la soberbia de la vida, esa vanagloria de tener cosas, de tener buena ropa, de tener un buen trabajo, de tener una posición, de tener un carro, toda esa soberbia de la vida no es del Padre, pero más es del mundo. Esa vanagloria de lo material no proviene del Padre, sino del mundo. La soberbia del dinero. Ahora en Mateo capítulo 8, y llegóse un escriba y díjole, maestro, seguirte es donde quiera que fueres. Te voy a seguir, Señor. Un escriba, ¿no? Un doctor de la Biblia. Y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿A dónde me vas a seguir? Porque no tengo casa. ¿A dónde? Los pajaritos tienen su nido, las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo ni una habitación donde dormir. Entonces, ¿por qué me quiere seguir? Claro, estaba hablando literalmente, físicamente, ¿no? Tenía que seguir espiritualmente, no físicamente. Pero Jesús aprovecha para enseñarle eso. Me quiere seguir, pero yo no tengo nada, ni una habitación a donde dormir, no tengo. ¿Para qué me quiere seguir? Y así es. Número 4, Dios conoce la debilidad del hombre y nos amonesta a no enfocar nuestra vida en lo que es material. Dios conoce nuestras debilidades y una debilidad humana es perseguir la prosperidad, afanarse, desvivirse
por conseguir lo que es material. Una cosa es trabajar, y hay que trabajar diligentemente porque la Biblia así dice. Pero otra cosa es desvivirse por lo material. Y ahí está la diferencia. Ya hemos visto este versículo, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo piensa eso, pero Dios no. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni tampoco te desampararé. La palabra clave aquí es contentos. Si yo trabajo en forma diligente, entonces debo estar contento con los que Dios me da. Eso no quiere decir dejar de esforzarse, porque a nuestros hijos debemos enseñarles a estudiar, a prepararse para el futuro. Tenemos que enseñarles a sacrificarse con el estudio, por supuesto que sí. Pero habiendo hecho lo que nos corresponde hacer, el esfuerzo del estudio y el esfuerzo del trabajo, entonces tenemos que tener esta actitud, contentos de lo presente, es decir, contentos con lo que Dios nos da. Eso es lo que Dios dice repetidamente, no es el único pasaje, el Señor lo dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y si no tengo nada, si no tengo casi nada, pues Dios lo sabe, Dios va a proveer. Bueno, a lo largo de mi vida, después de haber estudiado, y han pasado más de casi 40 años, y en la experiencia de mi vida, Dios ha provisto las necesidades de nuestro hogar. No nos ha llenado de abundancia, no es necesario tener esa abundancia, suficiente con que Dios provee lo necesario, y la promesa de Dios es que Él va a proveer lo que es necesario. Pero y si no tengo esto, yo quiero tener esto, pero no lo tengo, lo necesito, y Dios va a decir, no lo necesitas. Tú piensas que lo necesitas, no lo necesitas, porque al que sí necesitas es a mí. Y muchas veces Dios no nos permite tener ciertas cosas, porque al que verdaderamente necesitamos no es esa cosa, al que necesitamos es a Dios. Amén. Y muchas veces si Dios me da eso, yo me olvido de Dios, a quien sí necesito. Amén. No necesito tal cosa que a mí me parece ser necesaria. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer hombre. Ahí está la enseñanza de Jesús, ¿no? Por eso decíamos, la diferencia entre Israel. Dios a Israel le promete bendiciones terrenales, mucha prosperidad en la tierra. A la iglesia es diferente, Dios nos promete mucha riqueza, pero no aquí. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Esta es una palabra para el óxido, una palabra antigua. Y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Fíjese esto, hermano. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu bolsillo, en la billetera o en la cartera? Ahí está tu tesoro. Entonces, tu tesoro está dentro de la cartera. Digo, tu corazón. Tu corazón está entonces dentro de la billetera o del bolsillo. Ahí está tu corazón. En un lugar que no le corresponde estar a tu corazón. Tu corazón está embebido en lo que es material. El Señor lo dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Tu tesoro es lo material, entonces tu corazón está allí en lo material. Pero si tu tesoro está en el cielo, tu corazón está enfocado en el reino de Dios, en el cielo y en lo que es eterno para Dios. Allí está tu corazón, porque allí está tu tesoro también.
Número 5. También el Señor nos enseña a estar agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Contentos, otra vez, fíjense, ¿no? Contentos con lo que Dios nos ha dado. Ahora, si a mí no me gusta trabajar con diligencia, si yo trabajo con flojera y si yo no estudio, si yo soy un joven y no me gusta estudiar y esforzarme en el estudio, entonces, ¿a quién voy a reclamar? Si yo estoy mal es por mi propia flojera, por mi pereza. No le voy a reclamar a Dios por ser yo perezoso. Claro, ¿no? Pero si yo estoy trabajando tal como debo hacerlo, estoy estudiando esforzadamente, entonces, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. El Señor sabe nuestra necesidad. Amén. Y si yo trabajo bien, esforzadamente, entonces, contento con lo que Dios me ha dado. Dios sabe qué necesito y Dios sabe qué me falta. Y Dios siempre va a suplir mis necesidades. Porque los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas codicias insensatas y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. El que persigue la riqueza se hunde en sus codicias y las codicias del hombre que persigue la riqueza. Sus codicias son insensatas y dañosas. Se convierte en el hombre dinero. En sus ojos hay dibujado el dinero, ¿no? Ya no mira nada, todo lo que ve es dinero. Ya no ama a nadie, ni a las personas, ni a su familia, porque todo lo que ama es el dinero. Eso es lo que está diciendo el Señor. Acá estamos en 1 Timoteo 6:10, porque el amor del dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos erraron de la fe y asimismo se traspasaron de muchos dolores. Y ahora acá está hablando de un hombre creyente, un hijo de Dios, que por el amor al dinero se extravía del camino de la fe. A veces hay este problema en los que tienen negocios, ¿no? El creyente que tiene su negocio, bueno, es un problema difícil de solucionar, pero un creyente que tiene su negocio va a decir, mi mayor negocio es el día domingo. Claro, seguramente es cierto eso. Tu mayor negocio es el día domingo, pero Dios tiene poder para bendecirte también los otros días, si tú sabes dedicar ese día domingo al Señor. Amén. Dios tiene poder. Esto pasó con el pueblo de Israel, porque Dios les mandó cada 7 años el descanso de la tierra. La ley de Dios era así: ustedes en el 7º año la tierra va a descansar. No van a sembrar, no van a cosechar, descanso de la tierra. Y Dios le dice, cuando ustedes pregunten ¿qué vamos a comer en el 7º año? Miren lo que dice Dios: yo les voy a enviar mucha más bendición en el año 6º, de tal manera que la cosecha multiplicada del año 6º le va a servir no solo para el 7º, sino también para el 8º año. Es decir, cuando Dios nos indica hacer algo, Él suple la necesidad. Si Dios me dice el domingo, tú dedícalo al Señor, no trabajes, dedícalo al Señor el domingo. Pero muchas veces estamos en ese conflicto, ¿no? ¿Qué hago? Mi negocio mayor es el domingo. Sí, pero Dios tiene poder para bendecirte los otros días cuando tú aprendas a dedicar ese día para el Señor. Ese es el principio de la Biblia. Pero el problema es que a veces desconfiamos de Dios. Le creemos a las personas y desconfiamos de Dios. Cuando es al revés, ¿no? Dios nunca falta a sus promesas. Hay el caso famoso de un atleta norteamericano que en ciertas olimpiadas, él estaba en un país extranjero y él corría la carrera esa del pentatlón, 5 disciplinas, y él era campeón. Entonces estaba en las olimpiadas y le programaron correr un día domingo en la olimpiada. Y este atleta, que miren, toda su vida lo dedicaba al atletismo, él dijo: el domingo yo no voy a correr, pero va a perder el campeonato, no me importa, yo el día domingo voy a buscar una iglesia acá en esta ciudad
y ahí voy a ir, y el día domingo yo lo dedico al Señor. Y así lo hizo. Todo el país decía en la prensa, ¿no? Pero si él representa a Estados Unidos, ¿cómo va a decir que el domingo no corro y que el domingo es el día del Señor? Ahora, ¿saben qué sucedió? Aún así, con no haber corrido en la carrera el día domingo, salió ganando. Igual salió ganando, no sé cómo hizo Dios. Ese es un caso famoso que está registrado. Pero es que Dios tiene poder. Por eso en Israel decían, en el año séptimo, ¿qué como? Si no siembro, ¿qué voy a comer? Dios le dice, yo te voy a multiplicar la cosecha del año sexto. Y tú vas a cumplir mi mandamiento. Ese es el principio de Dios, verdaderamente. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de perseguir el dinero, ¿no? Huye de la avaricia. Tú que eres un hombre de Dios, tú que eres una mujer de Dios, escápate de la avaricia y sigue estas cosas en vez de seguir al dinero. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa es la riqueza del Hijo de Dios, que nosotros nunca entendemos porque nuestro entendimiento está trastornado por el mundo. Esa es la riqueza del creyente. No es la plata, no es lo material. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, es la riqueza del creyente. 1 Timoteo 6, pelea la buena pelea de fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano, dicen, ¿no? O sea, los que roban echan mano. Ahora dice, digamos así, entre comillas, ¿no? Roba un poco de la vida eterna. Y no es robar, pero el Señor lo dice así. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. Si ese es el lugar a donde Dios nos lleva muy pronto, muy pronto. ¿Cuántos años faltan? ¿Cuántos años nos faltan para entrar a la vida eterna? ¿Cuántos años te faltan, hermano? ¿20 años? ¿50 años? ¿Cuántos años te faltan para entrar a la vida eterna? Tú dirás, me faltan 30 años. No, de repente hoy día Dios te dice, hoy día vienes conmigo. No, tú no puedes decir cuántos años te faltan. Yo peor, tampoco. Pero ese es nuestro lugar. Y por eso el Señor le dice, echa mano, aprende a tomar lo que es de la vida eterna para el día de hoy. Porque allí fuiste llamado, dice el Señor. Número 6, tiene que haber un equilibrio entre nuestro esfuerzo por el trabajo y nuestro servicio al Señor, por supuesto, ¿no? Y aquí debemos recordar una cosa, todo creyente es llamado a ministrar al Señor, todo creyente sin excepción. Según la Biblia, todo creyente es un ministro de Dios, porque la Biblia habla del sacerdocio del creyente. Nosotros somos sacerdotes entre Dios y el mundo. Esa persona que está en la calle y que va en una carrera loca hacia el infierno eterno, nadie más le va a hablar de la salvación si no somos nosotros. No hay más esperanza para esa persona si no son los creyentes. Por eso la Biblia dice que todo creyente es un ministro de Dios. Y cada creyente está llamado a servir al Señor. No hay excepción. No hay esa diferencia entre un ministro profesional, entre comillas, el pastor, el predicador y los otros hermanos laicos. Esa es una invención nuestra, otra vez, es una invención humana. Esa palabrita laicos, ¿no? Que si, bueno, ellos son los ministros, los profesionales del Evangelio, y nosotros somos los laicos. Saben que esa distinción no existe en la Biblia. No hay en la Biblia esa palabra laicos. Todos los creyentes somos ministros del Señor. Todos somos sacerdotes de Dios, entre Dios y el mundo. Entonces, cada creyente está llamado a enseñar la palabra de Dios a otra persona, porque ese es el ministerio principal del Señor. Transmitir el Evangelio, discipular a otra persona, eso es a lo que Dios te ha llamado, hermano. Luego que ya
tienes tu tiempo del trabajo, etcétera. Ahora Dios también te ha dado un cierto tiempo libre. Entonces, en ese tiempo libre, todos estamos llamados a servir al Señor, pero de manera equilibrada, ¿no? Cada cosa en su lugar. Tu trabajo tiene que ser esforzado y diligente, pero también tu servicio al Señor también tiene que ser esforzado y diligente. Mas si alguno, 1 Timoteo 5, 8, mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que el infiel. Esto es lo que algunos piensan también. Bueno, para servir al Señor tengo que dejar todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En algunos casos la persona se puede dedicar enteramente al servicio del Señor. Solamente en algunos casos. Pero la persona que tiene su trabajo aparte sirve al Señor de la misma manera que el que se dedica enteramente al trabajo del Señor. No hay diferencia. Y no podemos decir, por servir al Señor voy a desamparar a mi hogar. Eso no se puede hacer, porque aquí dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos y los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que el infiel, o sea, que el incrédulo, que no provee para las necesidades de su casa. Tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y el servicio al Señor. Aún entre los pastores a veces es necesario compartir el tiempo con el trabajo, como es el caso conmigo en este momento, ¿no? Tengo que compartir otro trabajo, una parte de la semana, y otra parte de la semana lo dedico al trabajo de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo lo hizo. Él se ponía a trabajar en el oficio de fabricar carpas. Él quiso dar un ejemplo de eso. No hay problema en hacerlo cuando es necesario compartir ambas cosas, pero no podemos desamparar el hogar. Eso es lo que dice aquí. Ahora, esto también es cierto. Fíjese, cuando hablamos de que por qué no prospero, por qué no mejoro mi trabajo, por qué no me ascienden. Y aquí hay un asunto que a veces los hermanos se han acercado a mí para preguntarme acerca del reclamo sindical y de la política sindical y de que, bueno, yo no cargo ese aparato de ahí, no lo cargo porque a mí no me pagan para cargar eso, así que no lo cargo. Y es esa manera de pensar, ¿no? Y bueno, está pasando algo a mí, mira lo que pasa allá. No, yo estoy acá, a mí no me pagan por allá un problema que sucede al otro lado de la fábrica, a mí no me pagan por eso. ¿Qué me importa? A mí me pagan solamente por hacer lo que tengo acá. Y con esa actitud, la persona nunca va a prosperar. En cambio, cuando uno, como dice la Biblia, has visto hombre solícito en su obra, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte, los que están en una mala condición. No, estará delante de los reyes. Siempre va a prosperar. Cuando en un trabajo, en una fábrica, qué sé yo, en cualquier trabajo, hay una decisión de despedir gente, ¿no? Dicen, vamos a despedir a la tercera parte del personal porque estamos mal, así que ya veremos cómo hacemos, pero tenemos que despedir al 30% del personal. ¿A quién van a despedir primero? A los más flojos. Siempre. Ahora, ¿a quién van a escoger para ser supervisor cuando necesitan un supervisor? ¿A quién van a escoger? Al más trabajador, al mejor, al más entendido, al más solícito. Siempre lo van a poner para que sea jefe, o van a poner de jefe al que es medio ocioso. Pero esa actitud del sindicato, ¿no? Tú trabajas como medio ocioso, porque ese es nuestro derecho. No te esfuerces en trabajar, porque si te esfuerzas en trabajar, te van a hacer trabajar más. Y además, el patrón tiene que concederte estos derechos y el esto y el otro. Las 12 en punto se acabó. Con esa actitud, el hombre nunca puede prosperar. Uno tiene que ser solícito, trabajador. Ahora, no se trata de trabajar gratis, por supuesto, no se trata de eso. Pero yo tengo que demostrar mi valor, mi diligencia en el trabajo. Tengo que tener iniciativa. Y la promesa de Dios se va a cumplir. Siempre voy a prosperar. Siempre voy a prosperar. A mí me ha pasado eso.
Varias veces me ha sucedido. ¿Y por qué? Porque si uno demuestra el valor de su trabajo, siempre le van a decir a uno, no te vayas, no mira, te subo el sueldo, pero no te vayas, sigue trabajando conmigo. Eso va a pasar con la persona que es solícito en su manera de trabajar. Pero ese pensamiento del sindicato, ¿no? Todo es reclamo. Para el sindicato ganaron un montón de dinero trabajando un poquitito nada más. Esa es la idea del sindicato. Eso no es parte de la bendición de Dios. Jehová no dejará tener hambre al alma del justo. Esa es la promesa de Dios. Jehová no dejará tener hambre al alma de sus hijos. Es la promesa de Dios. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. El que es negligente, que es flojo, perezoso, ¿no? Va a estar en la pobreza. Y ahí está la pregunta, ¿por qué nunca prospero? Hermano, de repente la razón es que tú no sabes ser diligente en tu trabajo. Por eso nunca te ascienden, por tu falta de diligencia. Pero esa es la promesa de Dios. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades cuando buscamos en primer lugar su reino. Esta promesa, ¿no?, de Mateo 6:33, que muchos debemos saberla de memoria. Mateo 6: no os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. No os congojéis, no estéis afligidos por esas necesidades. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las personas que no conocen al Señor se desesperan por esas necesidades. Pero ¿qué hay con los que son hijos de Dios? Vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Ahora, también hay el otro lado del asunto, ¿no? Yo no le puedo decir a mi hijo, mira hijo, como Dios va a proveer lo necesario, entonces no te preocupes por estudiar. De ninguna manera. Dios ha prometido proveer, pero también Dios mismo nos dice que debemos ser diligentes en el estudio, y lo que debemos inculcar a nuestros hijos es a que estudien. Porque luego, después de años, ellos van a darse cuenta el valor de ese estudio para su trabajo. Y esa es una de las formas de poder prosperar en cuanto al estudio. Así que por ese lado hay que ser muy, muy cuidadoso en enseñar a los hijos el valor del estudio, ¿no? También. La promesa de Dios, la famosa promesa que todos creo sabemos, ¿no? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros, bueno, el mundo siempre busca al revés las cosas. Buscan el dinero, lo necesario, la casa, el dinero, lo material. Y a Dios jamás lo buscan. Y entonces uno debe aprender a renovar su mente con la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este mundo, a este siglo. Es decir, no se copien del mundo. No nos copiemos del mundo, lo que piensa el mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que si estudiamos la palabra de Dios es para que nuestro entendimiento cambie de acuerdo a la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios al creyente le promete suplir sus necesidades si es que ponemos a Dios en primer lugar. Eso. Y a veces Dios va a usar la necesidad material para llamarnos la atención. De repente yo voy a pensar, me quedé sin trabajo. Y como está uno sin trabajo, desesperado, entonces el creyente comienza a preguntarse, ¿no? ¿En dónde fallé? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿En dónde fallé? ¿En dónde fallé? Y al final se va a dar cuenta, es que yo no he dado el primer lugar a Dios en mi vida. De tanto pensar por qué me quedé sin trabajo, por fin entenderá. Y es cierto, de repente Dios le quitó su trabajo para que reflexione.
para que reflexione y comprenda. Si yo no doy a Dios el primer lugar en mi vida, me va a comenzar a ir mal. Porque la promesa de Dios es, yo te voy a suplir lo necesario, pero tú vas a poner en primer lugar al reino de Dios y su justicia. Tú obedeces en esto y yo cumplo mi parte de proveer tus necesidades. De veras, ¿no? Ahí en las comisarías he visto que muchas veces tienen el calabozo de la comisaría y había visto que le ponen ahí un letrero arriba, sala de meditación le ponen, ¿no? Y el ladrón ese o cualquiera que hizo un delito lo meten ahí 48 horas, creo que es el máximo ya, al calabozo, 2 días enteros, a medio comer, de repente no tiene que comer, no tiene que dormir en el suelo, toda suciedad. Sala de meditación se llama eso. Bueno, a veces Dios nos manda a la sala de meditación. Y en cuanto a lo material, a veces Dios nos va a mandar a la sala de meditación. ¿Por qué? Porque yo no aprendo todavía a poner a Dios en primer lugar. Por eso Dios me va a mandar un rato a la sala de meditación, que no es muy bonita esa sala de meditación. Vamos a ver lo que entra en ese calabozo 48 horas, a ver si es bonito estar ahí, ¿no? No hay colchón, se tiran en el suelo ahí, no hay comida, no hay nada, pura suciedad, y ahí metido, sala de meditación. A veces Dios hace eso con nosotros. Bueno, terminamos con este punto número 8. Tenga muchísimo cuidado con endeudarse, no se endeude, hermano. Ahora, también hay ciertas cosas que es necesario hacer, por ejemplo, la hipoteca de una casa, ¿no? Bueno, nosotros que no tenemos mucho dinero es difícil sacar una hipoteca, pero supongamos que sacamos una hipoteca para comprar un terreno, por decirlo, una vivienda. Entonces, difícilmente la hemos conseguido. Hay que pagar, como los terrenos son muy caros, entonces, digamos, tengo que pagar 300 soles, 500 soles al mes. Pero yo puedo medir también hasta dónde puedo pagar. Tengo que ser sabio. Mucho habla, hermanos, la Biblia de la sabiduría y de la necedad. En el libro de Proverbios, examine usted los 31 capítulos de Proverbios. Todo lo que hay en ese libro es el sabio y el necio. El sabio y el necio. No se meta en deudas grandes, hermano. No sea necio, no se meta en deudas grandes. Si sacó un préstamo que usted puede pagar sin dificultad, no habrá problema, ¿no? Porque usted puede ir pagando sin mucha dificultad. Pero hay uno que dice, va al banco y le dice, quiero un 5,000 soles de préstamo para mi negocio. Ah, muy bien, 5,000, pero ¿para qué vas a sacar 5,000 si te puedo dar 15,000? ¿Verdad? ¿Me puede dar 15,000? Ya deme 15,000. Y por gusto. Él puede pagar 5,000, pero no puede pagar 15,000 de ninguna manera. Pero ya le metieron en los ojos, saca 15,000. Y se metió en una deuda que va a estar ahorcado ahí por 3 años, medio muerto de desesperación sin poder pagar. No haga eso, hermano. No sea necio, sea sabio. Aún en este manejo del dinero, no se endeude, no caiga en esa tentación, ¿no? Muy bien, vamos a un repaso final. Primero, el dinero se puede convertir fácilmente en un ídolo de nuestras vidas. Fácilmente el dinero se hace un ídolo. Número 2, hay un gran engaño que circula mucho entre las iglesias. La teología de la prosperidad. El hombre mide el valor de las personas por su dinero. Dios jamás se fija en nuestro dinero, jamás. Dios conoce la debilidad del hombre y nos amonesta a no enfocar nuestra vida en lo que es material. No enfoques tu vida en lo material, no lo hagas, enfócate en el Señor. Y cuando tú te enfoques en el Señor, todo se va a poner en orden en tu vida. Si tú pones a Dios en el lugar que es el primer lugar a Dios, todo lo demás se va a poner en su sitio cuando tú pones a Dios en primer lugar. 5. También el Señor nos enseña a estar agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado. Agradecidos y contentos, no solamente agradecidos, contentos
con lo poco que tenemos, porque yo no creo que aquí tengamos mucho dinero, todos tenemos poquito, agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado. 6. Tiene que haber un equilibrio entre nuestro esfuerzo por el trabajo y nuestro servicio al Señor. Ambas cosas tienen su lugar. El trabajo esforzado, muy bien, pero también el servicio al Señor tiene su lugar. Un equilibrio entre ambas cosas. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades cuando buscamos primero el reino de Dios en primer lugar. Y número 8, no nos endeudemos con deudas que no se pueden pagar, que nos van a meter en 1000 problemas por meternos en estas deudas. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la bendición tan grande de estar congregados aquí en tu santo nombre nuevamente, Señor, de manera presencial. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra que ilumina nuestra vida grandemente, Padre Santo. Te pedimos también por los que escuchan este mensaje a través del internet, que toque su vida profundamente por la palabra de Dios. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio. Muchas gracias.